Bien, continuamos con la clase de hoy de física. Viendo los temas de hidráulica, de hidroestática en este caso. Bueno, decíamos de dónde sale el análisis de la variación de la presión con la profundidad. Y bueno, en realidad cuando subimos una montaña sentimos que los oídos, una cierta presión que es que fuera del alrededor nuestro la presión atmosférica se reduce y por lo tanto la presión interna en el oído, que habíamos estado en un lugar más bajo, empieza a empujar hacia afuera en la caja del tímpano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que aumentamos la altura, disminuye la presión atmosférica. ¿Y esta presión a qué se debe? Al peso del aire. Nosotros sabemos que el aire tiene un cierto peso, ¿sí? 1 kilo por metro cúbico, dicen. Aproximadamente podríamos decir que ese es el valor. Y hay aire con mayor o menor densidad en los primeros 10 kilómetros de atmósfera desde el piso. Entonces tenemos 10 kilómetros de columna de aire y tenemos, por lo tanto, 1000 kilos por metro cúbico de peso de aire a nivel del suelo, una cuestión similar a esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una presión que nos ejerce el aire alrededor de nuestro cuerpo importante a esta profundidad. Pero ¿qué pasa? Si nos sumergimos en una pileta, ya no es aire, nos sumergimos en otro fluido que es agua. Y en este caso, el fluido ese pesa 1000 veces más que el aire. En vez de 1 kilo por metro cúbico, pesa 1000 kilos por metro cúbico. Y por lo tanto, aumenta más rápidamente la presión a la que nuestro cuerpo está sometida. Aparte del efecto que nuestro cuerpo sufre respecto de la fuerza o empuje de abajo hacia arriba de flotación en el agua. No se olviden que algunos me podrían decir, bueno, pero usted dice que el fluido aire es lo mismo que un fluido agua en el sentido de que se comportan de igual forma, con distinto peso específico o densidad. Sí, se comportan de la misma forma. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cuál es el empuje que recibo de abajo hacia arriba estando parado sobre el piso? Bueno, ese empuje es la diferencia de nuestro peso real. Nuestro peso real, nuestro cuerpo, pesa más que lo que realmente pesa una báscula, por más buena que sea sobre la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque ocupamos un lugar dentro del fluido aire y por el principio de Arquímedes recibimos un empuje de abajo hacia arriba o empuje de flotación que disminuiría en la misma forma nuestro peso real respecto a si estuviéramos en un lugar donde no hay aire. Bueno, esto yo no lo puedo demostrar desde el punto de vista físico, pero como análogamente hemos dicho que el aire es un fluido, ocurre lo mismo. ¿Cuánto será esa diferencia? No la sé, pero es muy pequeño, ¿sí? Porque el volumen de nuestro cuerpo que ocupa la atmósfera en el aire parado en el piso es muy pequeño y el peso del metro cúbico de aire también es muy pequeño. Entonces estamos hablando de gramos de diferencia, que no es lo mismo que lo que ocurre cuando nuestro cuerpo se sumerge en el agua, pues el agua es 1000 veces más pesada que el aire. Entonces sí notamos una pequeña liviandad de nuestro cuerpo en el agua cuando nos paramos totalmente sumergidos en el fondo, como si tendiéramos a flotar, más allá de disponer de aire en nuestros pulmones que aumenta el volumen de nuestro cuerpo y disminuye el peso en teoría. Bien, entonces lo mismo sucede en el caso de la atmósfera. La presión, si yo estuviera a 10 kilómetros de altura, aparte de que me faltaría el oxígeno, mi cuerpo no estaría lo suficientemente preparado como para mantenerse intacto. Reventaría. Por eso ocurre que en los accidentes de aviones a altas alturas, prácticamente la supervivencia de la gente es mínima.
la posibilidad de sobrevivir usando un paracaídas a 10.000 metros de altura o a 20.000 metros de altura es prácticamente nula, 20 o 30.000 metros de altura es prácticamente nula porque no hay presión exterior. Entonces, ¿qué pasa? La presión de nuestro torrente sanguíneo es suficiente como para reventar nuestras venas y fallecer en el acto. Entonces, estas cuestiones que son físicas nos permiten entender un poquito qué pasa, por qué hay tanto peligro en el caso de estar a mucha altura cerca del final de la atmósfera, la parte superior de esta, y no tener un traje adecuado para vivir. Es similar a estar en el espacio, donde no hay presión de ningún tipo, y si nosotros salimos, lo más lógico es que reventemos como un globo, desde todo punto de vista, órganos internos, fundamentalmente nuestras venas y arterias reventarían porque están con presión. Para eso uno se toma la presión, cuando no se siente muy bien, le toma la presión y dice, tiene 12, 8, máxima y mínima. Bueno, tenemos una presión que en el espacio provocaría el reventón de todas las cañerías nuestras, que son las venas y las arterias. Y esto es lo que se explica a través del tema de la variación de la presión con la profundidad. Nuestro cuerpo está en equilibrio sobre la superficie de la Tierra y hasta cierta altura no hay problema, lo mismo que pasa a cierta profundidad. Hasta 20, 30 metros de profundidad, entrar y salir al agua no sería tanto inconveniente, si no estamos mucho tiempo, pero bajar por debajo de esta profundidad, más profundidad, y pasarse un tiempo, el cuerpo se va adaptando a esa presión, y si nosotros de golpe nos vamos, qué sé yo, a 40 metros de profundidad, estamos trabajando ahí como si fuéramos buzos de reparación de alguna cañería, lo que sea, y de ahí subimos, después de 3 horas subimos, rápidamente lo lógico va a ser que nuestro cuerpo también se encuentre comprometido porque abajo comprimió los gases que están contenidos en los fluidos de nuestro cuerpo, y cuando salimos rápidamente y disminuye la presión, estos gases se transforman en gotas de aire o de gases que terminan matando a la persona. Entonces, el tema de la variación de la presión con la profundidad es muy importante y tiene muchas aplicaciones y se estudia con mucho cuidado, no solo por el tema del diseño del submarino, sino de la vida de las personas que se encuentran sometidas a distintas presiones. ¿Sí? Entonces, para entender este principio, consideremos un recipiente con un líquido en reposo. Al estar en reposo, todos los puntos del líquido de la misma profundidad deben experimentar la misma presión. De no ser así, habría una diferencia de presión que favorecería un movimiento horizontal del líquido. Que esto no ocurre, entonces la presión es la misma a cualquier profundidad uniforme. En particular, en todos los puntos del fondo del recipiente, la presión también es la misma. La fuerza sobre la superficie del fondo del recipiente es igual al peso del líquido que forma la columna. ¿Sí? Fuerza es masa por aceleración de la gravedad. ¿Sí? Fuerza es igual a peso específico por volumen por gravedad. ¿Sí? Y fuerza es igual, en este caso, al área por la profundidad y por la fuerza de la gravedad. Ya ahí ya tenemos algo muy interesante. Si agrupamos F sobre A, nos va a dar la presión. Esa es la presión P. ¿Sí? En estas ecuaciones hemos usado la definición de densidad, una que hemos visto anteriormente, y escrito el volumen como el área de la sección transversal del recipiente por su altura de la columna de agua. ¿Sí? Volumen es área por H. Bien. La presión, por tanto, como dijimos recién, es fuerza sobre área, y despejando, reemplazando por la letra P de presión, que representaría el término de la presión, fuerza sobre área es igual a ρGH, y tenemos la expresión 4. Es decir, la presión debida al líquido es la misma en cualquier sitio sobre un plano horizontal a la profundidad H. Además de esta presión sobre la columna del líquido, puede estar actuando una presión extra, P0,
sobre la superficie superior y esta se agrega a la presión calculada precedentemente para obtener la presión total. PT, o presión total, es ρGH más P0, ecuación 5. En el caso de la superficie superior esté abierta, P0 coincidentemente es la presión atmosférica a ese nivel, P atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de área debida al peso de los gases de la atmósfera. La presión atmosférica a nivel del mar se utiliza como unidad denominada atmósfera. Una atmósfera es igual a 101,325 kilopascales. ¿Sí? Bien, fíjense ustedes lo que estábamos hablando de qué pasaba en el aire. También había, decíamos, un efecto del principio de Arquímedes o de flotación en nuestro cuerpo, porque estábamos inmersos en el aire. Bueno, pero hay otro problema más. También hay presión ejercida por la masa o fluido que está arriba nuestro. Entonces, es de aplicación fuerza por unidad, fuerza sobre área, la presión en función de la altura del fluido en donde estamos sumergidos. El aire es un fluido donde estamos sumergidos. Si nosotros estamos parados sobre el piso, podemos decir que estamos a la presión atmosférica, como acabamos de decir. Pero si nos introducimos bajo el agua, a medida que bajemos una profundidad H, la presión total que nuestro cuerpo está resistiendo es no solo la presión del agua, ρGH, sino la presión atmosférica total en la superficie del agua. Eso es lógico. Por lo tanto, entonces, ahí demostraríamos que existe la fórmula 5 y que representa realmente la presión total a la que podemos estar sometidos a distintas profundidades en el mar. ¿Por qué? Y porque la presión inicial es la presión atmosférica sobre el agua. El agua está sufriendo esa presión. La presión de que del peso del aire hacia el exterior del globo terráqueo. La sufre cada metro cuadrado de mar como cada metro cuadrado de tierra a esa presión, ¿sí? A los 100 kilopascales de presión lo sufre tanto la tierra como la superficie del agua y por lo tanto debe sumarse, porque si yo me arrojo al agua y voy bajando una profundidad H cualquiera, me voy a dar cuenta de que si no estuviera el aire, o sea, la atmósfera sobre el agua, la presión sería distinta. Y por supuesto sería menor, porque no tengo los 1000 kilos por metro cúbico de aire, perdón, el kilo por metro cúbico de aire que está sobre la superficie del agua en donde estoy sumergido. Entendamos por qué la expresión 5 es como es. Bien, todos estos principios nos sirven para un montón de cosas, así que por eso yo les doy aplicaciones prácticas para que entiendan y que las utilicen, o sea, por ejemplo, fíjense una cosa, aplicación, tanques de agua, ¿sí? A ver, veamos qué es esto. Pensemos en un tanque de agua de una vivienda colocado a una cierta altura. El tanque está conectado a las cañerías y estas a las válvulas de los artefactos sanitarios. Cuando las válvulas están cerradas, el agua está en reposo en las cañerías. La presión de las válvulas tienen que resistir para que no haya goteo. La presión que la válvula tiene que resistir para que no haya goteo es la que está expresada en la expresión, en la ecuación 4, ρGH, ¿sí? Y no es importante, no es importante qué tan intrincado sea el camino de las tuberías. Con el agua en reposo se trata de un estado estático, por lo que la presión se transmite rigurosamente a todos los espacios del fluido confinado, dado por la ecuación 4. Cuando se abre la válvula, la cosa cambia totalmente, ya que el fluido comienza a moverse y a escaparse del circuito, chocando contra los cambios de dirección y friccionándose con la tubería. Acá es otra cosa. Pero en el estado estático, ρGH es la presión. ¿Sí? ρGH es la presión. ¿Qué es lo que intuitivamente yo diría que pasa con la presión del agua acá en la válvula si yo la abro totalmente? Intuitivamente la presión baja. ¿Por qué? Y porque no hay nada que frene el fluido y el fluido tiende a salir. En una cañería ideal sin fricción y en unas curvas ideales que no generen fricción y la válvula que no genere ningún tipo de fricción, el agua saldría rápidamente y estaría a presión ρGH acá arriba y a presión atmosférica acá abajo. Punto.
Pero en realidad eso no ocurre. El agua se va frenando en parte en las cañerías, en las curvas y en las válvulas, cayendo gran parte de esta presión H por una cuestión dinámica. ¿Sí? Pero en estática, la presión, cerrado esto, es roje H y el H es desde la válvula hasta la superficie del líquido, indefectiblemente. Tanque de reserva de una casa y un trayecto de tubería hasta la válvula. Cuando la válvula está cerrada, resiste esta una presión roje H. Sí, señor, la máxima presión. Un tipo de tanque de reserva es el tanque hidroneumático. ¿Cómo funcionará este tanque hidroneumático? Este tanque es hermético y contiene agua presurizada por aire comprimido en la superficie. El aire actúa como un regulador que mantiene constante la presión de agua del tanque. Por la ecuación 5 a la presión atmosférica hay que sumarle la presión de aire comprimido, P del aire. Si P de aire es mayor a la atmosférica, más ρH, el mantenimiento de esta alta presión de aire comprimido es la que determina la presión. Entonces, la altura de la columna de agua deja de ser un factor determinante. Las válvulas de salida del tanque tienen que ser adecuadas para soportar esa alta presión y el sistema requiere la incorporación de válvulas de seguridad para minimizar riesgos. Con respecto a las ventajas que este tanque presenta frente a uno de reserva convencional, estas están asociadas con la reducción del riesgo de alteración o contaminación del agua por parte de un depósito hermético. Bien, en realidad el tanque hidroneumático significa que es, por ejemplo, de agua y neumático porque tiene presión de aire internamente. ¿Y para qué se usa esto? Y bueno, si el tanque acá está a una cierta altura, va a tener una cierta presión en este punto. Pero si yo tengo un depósito de todo un barrio, yo necesito asegurarme en cada conexión una cierta presión. Entonces voy a intentar que este tanque aumente más la presión sin necesidad de subirlo a una altura dada. Entonces el H lo doy en forma indirecta. Le meto presión, hago que esto quede cerrado y le meto presión tanto al aire que ingresa acá como al agua que tengo que reponer para ser distribuido en las distintas casas. Y eso se denomina tanque hidroneumático. Algunos countries de acá de Jujuy tienen eso porque no tienen presión de agua al ingreso. Y para que agua potable les dé el agua en las condiciones existentes, y ellos pudieran haber logrado hacer el loteo, ellos tuvieron que buscar una solución, como es este caso, una bomba abajo y un tanque elevado, o un tanque hidroneumático abajo, el cual genera presión a las tuberías del barrio, a través de la presión del agua que ingresa tanto al tanque como la presión de aire que repone la presión que se va perdiendo a medida que baja el nivel de agua contenido en el tanque. ¿Sí? Bien, y acá tenemos el detalle. Dado que el sistema es de mayor complejidad respecto al tanque de reserva común, su precio es más elevado y requiere asimismo de mayor atención y mantenimiento. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque tiene un máximo de agua y un mínimo de agua, porque tampoco puedo dejar que se vacíe y cargar más de aire al vicio, porque el aire ocupa el lugar del agua. Entonces, tengo que tener dos bombas. Una que cuando este nivel máximo llega, deja de funcionar y solo permite el ingreso de aire comprimido a medida que va bajando el nivel de agua dentro del tanque hidroneumático. Pero ¿qué pasa? Cuando este nivel llega a un valor ya medio peligroso, porque puede empezar a salir aire a través de la cañería, o no, bastante más alejado de ese punto, ¿qué pasa? Mientras tanto va aumentando el aire comprimido para generar la misma presión a la salida del tanque. Pero en ese caso reduce la cantidad de aire comprimido e inicia la bomba de inyección de agua potable adentro del tanque, hasta reponer el nivel. Entonces, tiene que haber un dispositivo que vaya midiendo la presión dentro del tanque hidroneumático y que no permita que se sobrepase los valores de diseño y que a medida que hace el juego las bombas de agua y de aire, mantenga una presión estable, que es lo que se necesita en esa red de agua. ¿Sí? Bueno, ese es el principio de este tanque hidroneumático, para que ustedes vean que tiene muchas aplicaciones. Ahora veamos un experimento sencillo y divertido. Digno del mago que sabe de ciencia, permite observar el efecto de la presión atmosférica sobre un líquido.
Llenemos un vaso de agua hasta el borde y dejémoslo a punto de rebasar. Con suavidad coloquemos ahora un papel que apoye sobre el borde del vaso y que cubra completamente la superficie del líquido. Tratemos de que no queden burbujas, si no, el experimento no funciona. Demos vuelta al vaso y observamos qué sucede, o mejor dicho, qué no sucede. Si esperábamos que el agua se derramara, esto no pasa. La presión atmosférica actúa sobre la superficie del papel en contacto con el agua y empuja sobre él, soportando el peso del agua. Tan simple como eso. Esta demostración presenta además una propiedad importante de la presión provocada por un fluido, a saber, que es isotópica o, lo que es lo mismo, que actúa de la misma manera en todas las direcciones. Vemos que en nuestro experimento la presión atmosférica actúa sobre el papel desde arriba o desde abajo. Bien. Ya estamos viendo que al estar sumergido en un fluido, este ejerce presión en todas direcciones. ¿Eh? Hemos entendido este fenómeno, porque además lo entendemos el fenómeno cuando nos tiramos una pileta y nos ejerce presión en el cuerpo. En todas direcciones hay presión. Pero a medida que nos sumergimos cada vez más, la presión esta va aumentando. Bien, otra de las cosas de gran importancia que nos da todo este conocimiento de la hidroestática es el principio de cómo funciona la máquina hidráulica. La máquina hidráulica es una máquina antigua que utiliza el principio enunciado de que la presión se transmite en todas las direcciones. Esto es lo importante en la máquina hidráulica. Este objeto tecnológico ha conservado su valor hasta nuestros días. Un émbolo pequeño y un émbolo más grande. En el recipiente cerrado de la máquina hay un líquido. Pueden moverse dos émbolos. Si se empuja uno de los émbolos, la presión se transmite al otro y este se levanta. El líquido empujado por el primer émbolo obliga a levantar la misma cantidad de agua sobre el nivel inicial del segundo émbolo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que tener una ecuación de continuidad. Es decir, bueno, ¿qué es lo que se mantiene? Y no se pierde el líquido porque está totalmente cerrado. ¿Qué es lo que hace? Y hace un movimiento nada más el líquido. ¿Sí? Bueno, entonces el líquido empujado por el primer émbolo obliga a levantar la misma cantidad de agua, por ejemplo, sobre el nivel inicial del segundo émbolo. Si las áreas de los émbolos son S1 y S2 y los desplazamientos L1 y L2, entonces, por la igualdad de los volúmenes del líquido desplazado, B1 es igual a B2. Se tiene que S1 por L1 es igual a S2 por L2. Matemáticamente, obtenemos esta expresión. El desplazamiento del émbolo 1 es al desplazamiento del émbolo 2, como lo es la relación entre el área del émbolo 2 y el área del émbolo 1. Puesto que la presión que se transmite P2 es igual a P1, es decir, fuerza 2 sobre fuerza 1 es igual a S2, superficie 2, sobre superficie 1. Combinada con 6, resulta que F2 es a F1 como L1 es a L2. La relación 7 manifiesta la posibilidad de una multiplicación muy grande de la fuerza. El émbolo que transmite la presión sobre el que hacemos trabajar, sobre la que hacemos trabajo muscular para moverlo, puede tener una superficie varias veces menor que el otro émbolo. En esta misma cantidad de veces se diferenciará la fuerza que actúa sobre el émbolo mayor de la fuerza muscular que hagamos en el émbolo menor. Además, la relación 8 indica que para aprovechar la prensa y tener ganancia en fuerza, el recorrido del émbolo sobre el que aplicamos nuestra fuerza será tantas veces mayor como lo sea la fuerza que resulta en el otro émbolo. Con una prensa hidráulica se pueden levantar grandes pesos, el conocido gato hidráulico, construir máquinas de ensayo de materiales, prensar frutas para obtener jugo, etc. ¿Dónde están las aplicaciones? Muy clarito está. En el gato hidráulico, que es el que más conocemos todos nosotros, cuando vamos a hacer parchar una goma y nos levantan el auto, o el camión, qué sé yo, con el que nos movemos. Máquinas de ensayo de materiales, y bueno, máquinas para romper hormigones, por ejemplo, para saber cuál es la resistencia del hormigón que hemos preparado.
necesito preparar la muestra con la que haré el ensayo a los 28 días, romperla la muestra y determinar cuál es la tensión característica de ese hormigón que he elaborado. O lo que conocemos, prensar frutas y obtener jugo, o dentro de esto, obtener aceites a partir de oleaginosas. Todas esas aplicaciones vienen desde las máquinas hidráulicas que hemos descrito anteriormente. Bien, seguidamente analizaremos el tema de la paradoja hidrostática, una cuestión a tener muy en cuenta. Otra situación interesante que se cumple en los fluidos se conoce como paradoja hidrostática. Varios recipientes que contengan un fluido hasta la misma altura producen la misma presión en el fondo sin importar la forma de los recipientes. Entonces, una consecuencia del resultado de la ecuación 5. Ya la hemos visto, la ecuación 5, está más arriba, que dijimos que la presión total es ρGH y no depende del área del fondo de un recipiente. Depende de la profundidad del líquido que esté dentro del recipiente. No depende de la forma de este. Listo. Entonces, esa es una paradoja porque no se ve claramente cómo es, pero se demuestra matemática y físicamente. Esto es una consecuencia del resultado, como dijimos, de la ecuación 5 que expresa que la presión aumenta linealmente solo con la profundidad. ¿Sí? Bien. Otro principio muy útil de la física, de la hidroestática, es el principio de los vasos comunicantes. En virtud de la paradoja hidrostática, si conectamos con un tubo dos recipientes de diferente forma, pero con un mismo nivel de agua, el agua no pasará de un recipiente a otro. Esto podría ocurrir en el caso de las presiones en los recipientes fueran. Esto podría ocurrir en el caso en que las presiones de los recipientes fueran diferentes. Pero esto no es así. En los vasos comunicantes el líquido estará en un mismo nivel, independientemente de la forma de los recipientes que se conecten, independientemente de la masa que contenga en ellos, lo cual pareciera no ser lógico. Por el contrario, si los niveles de agua en los vasos comunicantes son diferentes, el agua comenzará a desplazarse hacia del que tiene más agua al que tiene menos agua, hasta que los niveles se igualen. Para demostrar esto podemos usar un dispositivo en el que cada botella plástica le hacemos un agujero cerca del fondo, usando un clavo calentado con un mechero o una hornalla de cocina. Luego conectamos a las botellas con un tubo plástico de aproximadamente 1 centímetro de diámetro que sacamos, por ejemplo, de un sifón descartable. Los extremos del tubo pasarán por los agujeros. El tubo tiene que pegarse a las partes de la botella con un adhesivo adecuado para asegurar esta estanqueidad del conjunto. Mantenemos a una de las botellas con su tapa enroscada. Vamos llenando con agua la otra y observamos cómo lentamente los niveles tratan de igualarse. Si aflojamos la tapa de la primera, los niveles se igualan súbitamente. Así podemos demostrarlo. ¿Por qué no pasa tanto el agua cuando acá está tapado? Porque esto está lleno de aire. Va a pasar a lo largo de este cañito, y capaz que entra acá, la cantidad de agua cuyo peso o cuya presión ejercida sobre este caño se ha transmitido a la atmósfera de aire que está acá adentro. Pero si nosotros abrimos la tapa esta, inmediatamente va a quedar nivelado las dos botellas. ¿Sí? Bien. Otra de las aplicaciones es la del sifón hidráulico. Una aplicación práctica de los vasos comunicantes se manifiesta en los desagües bien hechos, de una pileta de cocina o de un inodoro. Cuando se desechan los efluentes, el líquido pasa por un sifón y va al sistema de desagüe de la casa. El sifón es un caño doblemente curvado y en el fondo del sifón queda agua atrapada que impide que los vapores del desagüe ingresen a la vivienda, evitando así los malos olores. ¿Sí? El sifón se diseña para que siempre quede agua retenida. O sea, desde el sifón para atrás, generalmente el sistema primario que está conectado a la cloaca en forma directa, y todos los gases llegan hasta acá, pero no pueden pasar porque está el agua.
a menos que soplen, que haya presión. Como no hay presión, el movimiento natural de los gases no va a correr el agua y no va a pasar hacia el interior de los gases. ¿Sí? Si el sifón está diseñado para cierto caudal de líquido, este se sobrepasa durante el desagote. Puede ocurrir que no se logre la retención de agua en los vasos comunicantes y que el fondo quede vacío, inhibiéndose también, en este caso, el papel de barrera para los vapores que tienen que cumplir el dispositivo. Sí, puede ocurrir eso. Ocurre cuando ustedes tiran la cadena en un inodoro y este se desagota totalmente o parcialmente y se escucha un gargajeo del sifón del inodoro en el momento en que deja de pasar el agua y se estabiliza. Si queda debajo del borde, es probable de que puedan pasar los gases hacia el interior de la casa que provienen del sistema cloacal. Pero si este queda inundado, entonces eso no ocurre. Esto puede ocurrir con la dinámica del agua porque no esté bien venteado la cañería de salida del inodoro. Por eso normalmente el inodoro es el punto más elevado de la instalación, salvo que sea una casa de pisos, y este debe ser cerca del inodoro ventilado para que no haya una succión de aire que acompañe al volumen de agua que ocupa todo el caño de desagüe. Porque si no habría un efecto émbolo que se llevaría el aire y se llevaría todo el agua que queda en el sifón. Eso es lo que pasa desde el punto de vista hidráulico. Cuando el sifón se desagota. Cuando se desagota es cuando corre. O cuando está sucio, muy lleno de tierra y basura, que bueno, facilita el que el agua fluya mucho más rápido a través del sifón y se vaya junto con el resto del agua y no quede producido el sifón ahí. Otra interesante utilización de este principio de los vasos comunicantes es el llamado nivel del albañil. Cuando colocamos un estante en una pared, vemos que queremos que quede horizontal. Podemos lograr la nivelación del estante ayudándonos con una manguera transparente que tenga un poco de agua y poniendo en práctica nuestro conocimiento de física. Una vez que definimos la altura del extremo del estante, colocamos la manguera de modo tal que el nivel de agua alcance el mismo nivel de este extremo y luego acercamos el otro extremo de manguera al otro extremo del estante y el agua allí está al mismo nivel que la otra punta. Y a esa altura debemos fijar el extremo del estante. Y ya está resuelto el tema. Lo que nunca hay que dejar que suceda es que esta boca quede muy por encima de esta boca porque puede salirse el agua de la manguera, nada más. Finalmente, el principio de los vasos comunicantes tiene toda generalidad. El tanque de reserva de una ciudad o barrio abastece el agua a las viviendas. Cuando el agua no fluye, el líquido en reposo, la altura que alcanza en las casas es la misma que en el tanque de distribución. Nosotros, por lo general, no tenemos tanque de distribución en altura, porque tenemos pendientes bastante importantes en nuestra ciudad. A este nivel se le llama nivel hidroestático o nivel estático. El tanque de reserva de una casa no se desborda porque una válvula se cierra cuando está lleno y evita que siga ingresando agua al tanque. Cuando se produce circulación de agua, el agua debe vencer resistencias que implican pérdida de presión y esta alcanza un valor más bajo denominado nivel piezométrico. Estas cuestiones son cuestiones propias de los fluidos. Y es para que entendamos qué sucede en realidad. Cuando está estático, el nivel es horizontal desde la superficie del líquido al resto de la ciudad. Y si la ciudad tiene pendiente, bueno, va a ir aumentando la presión porque esto es horizontal. ¿Qué sé yo? Si de acá a Perico tengo 300 metros de altura y yo tengo una cañería grande que va de Jujuy a Perico, y que está a 10 metros, en Perico va a estar a 310 metros de columna de agua de presión. ¿Por qué? Y porque está a 300 metros más abajo Perico, por decir una cosa, en realidad no es así, pero es casi así. Tenemos 200 y pico de metros de altura o desnivel entre Ciudad Perico y San Salvador de Jujuy, por ejemplo. Bien, lo mismo sucede en Monterrico. El Carmen está mucho más alto que Monterrico y por lo tanto, cuando no hay uso del agua
en las ciudades a las 3 de la mañana, por ejemplo, y el nivel estático de toda la cañería genera riesgo de explosión de la cañería por exceso de presión. ¿Por qué? Y porque Monterrico debe estar por lo menos a 150 metros más abajo que el Carmen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y hay que estudiarlo para evitar que las cañerías revienten con el exceso de desnivel natural del terreno. Bien, por hoy es suficiente este tema. Hemos hablado todo lo que nos importaba respecto a la hidroestática, hemos dado ejemplos y hemos mostrado la gran o interesante aplicabilidad de toda esta información. Y aquí viene el tema del tanque de distribución. Y viene también para que entiendan ustedes que en la naturaleza existen tanques de distribución naturales, que uno no los ve, y esas son las pendientes de los ríos. Si yo me paro en el río Chico, a la altura de Ciudad de Nieva, o de lo que viene a ser RIN 20, perdón, de Ciudad de Nieva, estamos a una cierta altura, pero si yo me paro en la conjunción con el Río Grande, estoy mucho más abajo. ¿Cuánto más abajo? Y bueno, si yo puedo encauzar el agua a partir de una tubería de la ubicación del puente donde está el lago de Popeye hasta la intersección de los dos ríos, el Chico y el Grande, yo sé que tengo presión hidráulica interesante como para mover una turbina. Y eso es como que tengo un tanque de distribución donde viene el agua y se va o cae una cascada. Puedo tener la cascada físicamente o puedo tener una cascada a lo largo de la longitud del desarrollo del río que va bajando la pendiente. Entonces yo confino el agua a partir de ahí en una tubería, voy a tener presión al final de esa bajada, seguro. Que es lo mismo que sea vertical el caño, como en el dibujo. Fíjense acá, tenemos un caño vertical y acá abajo vamos a tener roje H como presión estática. Pero este caño puede tener una inclinación, y si la inclinación es muy suave, puede tener una gran longitud y puede tener una inclinación que me genera también un desnivel. Y ese desnivel puede estar acá o puede estar, es un triángulo rectángulo, fíjense. Esta es la altura máxima, ¿sí? Del nivel de agua del tanque y del punto de quiebre de la cañería, y acá la tengo vertical, o la puedo tener en la hipotenusa del triángulo a 2 kilómetros, pero voy a tener la misma altura, aproximadamente. ¿Sí? Por eso yo digo que los ríos son, no necesariamente hay que buscar una cascada, hay que ver una gran pendiente, como para decir, bueno, voy a entubar el agua acá y la voy a llevar con un caño barato hasta un cierto punto y ahí voy a generar energía hidroeléctrica. ¿Se entiende? Bien. Esta información es básicamente para que ustedes vayan utilizando mentalmente, imaginándose distintos casos a tener en cuenta para el análisis hidráulico de aprovechamientos hidroeléctricos. En la próxima clase comenzaremos con el tema de hidrodinámica y los fluidos en movimiento para que entendamos un poquito más de lo que vamos a ver en, por ejemplo, la materia energía hidráulica en el futuro en esta carrera. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Así que, Omar, la idea es que hagan, bárbaro, la idea es que hagan el práctico del IPSE para matemática en lo que queda de la clase de hoy, como para que si se puede ir presentando, vayamos adelantando ese tema para seguir con otros, ¿sí? Y continuamos la clase que viene con matemática y física. Cualquier duda, ya saben, a través del grupo, consultan o en forma personal, no hay ningún problema. Gracias.